Buenas tardes, profesor Martín Flores Cam. Soy el alumno Terriker Claura Yacua y hoy, 3 de diciembre, mediante este video, brindaré información sobre mi experiencia de las actividades del laboratorio número 5 y 6, en conjunto a la activación de las alertas DC Operation on Ground de la DIRS y el proceso de alineado de la DIRS por presente posición, por referencia del aeropuerto, por GPS, por ingreso de datos manual por el CDU y también por el ISDU. En la aeronave 737-800 Next Generation. Bien, selecciono la aeronave para la simulación. Aquí escojo el escenario del aeropuerto de Lima, el Jorge Chávez. Y yo de preferencia escojo la 33, orientado en esa posición. Bien, pues sin más, inicio la simulación. Vemos que todo está muy apagado. Procedo a encender. Ahora un momento, está inicializando todos los sistemas. Aquí está el BIM. Listo, está el brillo. Configuro aquí. Virtual Cockpit. Y también aquí el brillo. Vemos como el brillo de los displays aumenta. El contraste y el brillo. Ahora sí. Vemos que nuestro sistema está energizado por los motores. Está al mínimo. En ralentí. Y yo deseo activar la alerta DC Operation on Ground. Para esto debo simplemente quitar la energía eléctrica a C. Bajo este escenario se nos presenta que está por los generadores en AC. Y yo, de manera intencional, apago los motores, los generadores. Corto la chispa, ¿no? Combustible. Vemos que aquí, en el display, low oil pressure. ¿Qué quiere decir? Que la presión de aceite estaba baja y por ende está decayendo los RPM. Verificando las alertas del autotrust, del thrust lever. Listo, se apagó. Me dirijo hacia el panel overhead. Y aquí, en este display, nos indica los tipos de operación que estamos consumiendo bajo la corriente. Ya que tenemos energizada la batería, simplemente queda esos 28 voltios, los cuales alimentan a los inerciales, ya porque no tenemos energía AC. Esa alerta que está sonando en este momento es la que mencioné, la DC Operation Ground del sistema de la DIRS. Y para apagar la DIRS, ya que este es
el apagado de manera incorrecta, pues me dirijo al panel. Aquí se encuentra apago. Los inerciales están apagándose, ya que no es un proceso automático. Todo el sistema estaba en acción del equipo, del giróscopo láser. Listo, se apagó. Ahora me dirijo aquí al CDU y voy aquí a la opción Flight Simulation Actions, lo cual esto solo lo tiene el simulador porque tiene tantas opciones, los cuales en la realidad, pues, en la vida real, se tiene que realizar por factores externos, como por ejemplo las ground connections. Y para ello tener las conexiones en tierra, por ejemplo la planta externa o unidades neumáticas para aire acondicionado, como por ejemplo, es que primero se tiene que tener las calzas como procedimiento de seguridad. Y ahora que tenemos las calzas, pues selecciono la planta externa. El simulador por fuera nos ha conectado a una planta externa, y lo cual aquí tenemos señalización Ground Power Available, que quiere decir que está disponible la conexión. Entonces, bajo este escenario, ¿para qué hice este procedimiento? Pues para que la planta externa nos dé energización para también luego el APU. Bien, comienzo. Listo, en este momento está nuestra planta externa. Aquí vemos, este lado es para la corriente DC, tanto en el voltaje, y aquí en AC. También se ve el consumo de la intensidad de corriente. Y un amperio en DC. Nuestro APU está apagado, por eso nos indica aquí 0 en la sección AC. Verifico el procedimiento también para el, la planta externa y vemos que sí está energizado, porque le di conexión en ON. Vemos 115 AC, consumo 107 amperios y la frecuencia en 402 Hz. Nuestro procedimiento continúa para nuestro APU. Había para aquí para tener una mejor visualización. Lower panel. Listo. Aquí está nuestro APU. Tenemos que darle en Start ya que es arranque. Listo. Aquí vemos la CGT de nuestro APU, el indicador. Los dígitos que nos muestra aquí es por un factor de 100 en temperatura en Celsius. Apareció el indicador de Low Oil Pressure, ya que la presión es baja. Es obvio ya que recién está iniciando el arranque del APU. Listo. Ahora está entrando en una operación óptima. Ahora tiene que descender ya que en el arranque siempre es uno de los puntos donde eleva la temperatura. Hasta unos 700 aproximadamente grados Celsius. Y hasta que se estabilice. Ok, ya tenemos listo.
Ya, y ahora verificamos aquí también que el consumo de corriente del APU bien, está energizado. Vemos que no hay consumo de corriente, pero sí está energizado. 115 voltios AC y 400 Hz de frecuencia. Ahora, bajo esta condición, pues nos vamos a nuestro CDU para iniciar con la alineación de inerciales en las condiciones que había mencionado al inicio. Y yo, por comodidad, escogí primero la de mediante las position. ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo va a tener como alineación al inercial el dato de referencia en el cual es el último dato antes que se apague la aeronave. Como yo apagué la aeronave anteriormente, pues ese mismo dato de referencia lo vamos a tener. A ver, aquí estamos. Virtual Cockpit. Nos vamos al MCU. Aquí la tengo. Me voy a menú. Se encuentra aquí. Connections, menú al PMDG. Aquí. Options, Simulation. Y aquí yo, bueno, visualizo el Inertial Reference System Options. Y aquí tenemos las opciones, tanto para el tiempo de alineación realista o el rápido, el de 30 segundos. Está con esa configuración. Y ahora retornamos. Nos vamos a menú otra vez. Y como mencioné, iniciamos la alineación de nuestro inercial bajo el dato de last position. A ver, aquí continuamos. Last position. En init para mejor visualización. Init reference. Y algo también que añadir para continuar la simulación es que al tener energizado por completo el sistema NACE y queremos ya ahora iniciar la alineación de nuestras inerciales, pasamos a Line y a NAP ambos perillas selectoras del sistema de inerciales. Conforme entonces ese procedimiento, ahora pasamos aquí al last position. A ver, ponemos en clear. Copiamos en el scratchpad. Un momento. Tiene que pasar de on DC a 5 segundos a line. Ok. Listo. Ahora que tenemos el dato, lo pasamos aquí. Observamos que es, y para comprobar que se alinee nuestro inercial, tenemos que esperar, verificando el heading. En este caso nuestro track y heading es el mismo, ya que
nuestra nave está estacionaria y el mismo, la, la misma referencia se toma en esa base. Listo, tenemos los datos que se visualizan en el Navigation Display y también en el horizonte artificial todos los datos. Un dato que agregar y que vale recalcar es que el equipo, tal cual lo indica en su manual, es que a latitudes mayores a 78,25 grados no puede alinearse en caso recién se haya encendido la aeronave. ¿Eso qué quiere decir? Que si el avión por X motivos llega a parar a una latitud mayor que 78,25, se apaga y luego vuelve a encenderse, los inerciales no tienen la capacidad en base a la referencia porque está muy alejado del ecuador. Y en cambio, si la aeronave desde otro punto se acerca a los polos, incluso casi próximo a los 90 grados, y después de eso eh, continúa su vuelo, pues sigue teniendo referencia, ya que los inerciales ya tenían una referencia anterior y se mantienen activos. Tal cual entonces visualizamos la alineación por las position. Aquí están los datos: sur 12 grados, 02, 01, oeste 07, 06, 5. Ahora continuamos para la alineación por referencia del aeropuerto. De nuevo tenemos que tener que apagar nuestro equipo de inerciales. Si en caso nosotros hubiésemos seguido con la corriente DC, para recalcar, si yo ponía las perillas al inicio en NAP, se hubiesen quedado nada más en on DC, ambas selectores, y al poco rato se hubiese activado la alerta de la cual mencioné al inicio, la DC Operation on Ground. Ya que también otro dato a recalcar es que los inerciales como tales solo se deben usar en corriente AC. Y si en caso, por X motivos que se considera emergencia, solo tiene la aeronave energización tipo DC, pues el procedimiento ya lo ve el capitán según el tiempo de activación para cada inercial. Incluso él puede priorizar el inercial del capitán y apagar el del primer oficial. Listo, entonces, ya que pasamos a la siguiente alineación por referencia al aeropuerto, tenemos apagado el sistema, las perillas están en off. Posicionamos en NAP ambas, vemos on DC, máximo 5 segundos, tal cual lo indica el manual porque estamos con corriente AC, y empiezan a alinearse. Ahora tenemos que irnos en referencia de aeropuerto. Aquí tenemos que digitar. Esta versión del simulador lo tiene bajo la base de datos que no está actualizada, ya que la anterior referencia del aeropuerto de aquí del Perú se conoce como Sierra Papa India Mike, SPIM, y ese es el que tenemos que digitar. SPIM. Tenemos el código y aquí ponemos en referencia de aeropuerto. Y ya que se encuentra todo eso en el computador, en su base de datos, nos bota los datos. Sur 12 grados, 013, oeste 077, 069. Ponemos aquí en clear para borrar ese dato. Y ese dato que habíamos sacado del aeropuerto, de referencia del aeropuerto, presionamos aquí y ahora aquí. Y vemos que aquí en la pantalla los datos se han pasado.
Y ahora también se ha alineado los inerciales otra vez. Y algo que nos falta, que queremos añadir para ser más precisos, en la gate, es decir, la toma del aeropuerto, para, para que la ubicación sea también más precisa. Yo escojo, por ejemplo, el número 12, aquí en gate. Listo. Vemos como la indicación ha variado en el dígito, en el último dígito, ya que eh, en esta última ubicación es otro más específico, en otro punto. Y ahora, y por consiguiente, ahora la alineación por GPS. Vuelvo a apagar el equipo de inerciales. Tengo off perillas. Y aquí en el CDU tengo que irme a init. Init reference. Perdón. Menú, init reference. Aquí tengo que irme a next page. Aquí tenemos. Está el dato de GPS, el left y el right de las dos antenas. Pues en este caso, al diferir los dos, yo escojo el 6,5. O bueno, ya que el anterior había escogido 12 y estos 6 más 6 suma 12, pues prefiero optar por este. Listo. Ya copié el dato del Scratchpad. Y ahora voy a, pues, en Previous Page, la anterior página, y en PostRef. ¿Dónde es el botón? Ok, aquí en Next Page. Ok, estoy aquí en la perilla. Ah, ok. Tengo que encender mis inerciales. El equipo inercial. On DC, 5 segundos. Align. Ya, ok. Ahora que tengo ese dato, pues Previous Page. Y aquí ya me cargó. Como ya tengo copiado el dato en el Scratchpad, selecciono y todos los datos anteriores ya cambiaron. Y así, pasamos que los datos se han alineado y está cargando. Debemos de tener otra nueva dato de referencia de alineación. Listo. Como vemos, se presenta en tanto en los displays el PFD y el Navigation Display. Y ahora la alineación por ISDU. Aquí del panel de control del sistema de inerciales, al que se refiere al ISDU es este de aquí. Pues entonces, off perillas, ambos, todo el sistema. Y tal cual, o sea, tiene este teclado, es para de manera manual digitar los datos de longitud y latitud. Obviamente esos datos ya lo tiene que tener el piloto, incluso nosotros también como técnicos, si en caso requiere el procedimiento.
Aquí tenemos la pérdida de test. ¿Listo? Pues entonces vamos a usar como dato el last position. Entonces, bien, y como tenemos, o sea, teníamos que posicionar nuestras perillas en nav, ambas, está esperando la alineación, y aquí en presente posición, aquí como tal cual dije, se coloca de manera manual los datos, y nosotros como por ejemplo vamos a usar de los datos anteriores que teníamos. Sur, la letra S, aquí se representa con el 8, 12, 0, 1, 3, estoy tomando este último dato de aquí. West 077 066. Damos en Enter. Y bien, y ese dato se está tomando como referencia para nuestra inercial. Y es así, profesor, cómo es que brindo mis actividades realizadas del laboratorio. Y ahora como conclusiones, yo es que gracias a todos estos datos entiendo que son de vital importancia cada procedimiento y entender el por qué se da de manera secuencial el procedimiento para los sistemas ADIRS. En consecuencia, que si digamos no está bien energizado o no está con los parámetros operacionales que necesita, pues va a operar de hasta cierto límite. Es por eso que también tiene sus alertas y la operación en condiciones adversas en las que, digamos, en vuelo se pierde la energía eléctrica en AC. Bajo ese escenario, el mismo sistema automatiza la conexión hacia un solo equipo, hacia un solo ADIRU. Pero el piloto también debe estar preparado en priorizar nada más un equipo para que dure el mayor tiempo de vuelo. Otra conclusión es que este equipo es tan esencial para la navegación aérea que ya es un estándar mundial para la aviación comercial. Claro que hasta el momento ya la tecnología va evolucionando respecto a los giróscopos láser y los que hasta el momento ya presentan mejores resultados son los giróscopos de fibra óptica, pero tal cual no lo hemos aplicado en la aviación comercial. Pero mientras va la generación y las tecnologías en ese avance, nosotros debemos estar al margen y comprender estos sistemas, eh, cómo se, cómo se opera, sus parámetros operacionales, funcionales, toda la secuencia de datos, tanto de energización, los cuales lo hemos visto en relación a variados cursos. De hecho, incluso eh, respecto al informe, el cual yo había enviado, aquí detallo en función al manual, también la representación de los paneles, el adverse warning, incluso también en potencia nos indica con mayor detalle el wiring. En conjunto también la filosofía del sistema eléctrico Boeing, ya que es similar al del Airbus, pero a veces prioriza el intercambio de corriente con
con los transformadores y con los inversores. Como decía, como mencioné, es que en caso de emergencia, si se pierden los generadores, desde las baterías serían las únicas fuentes de alimentación, pero la corriente tendría que pasar obviamente por una inversión. La corriente DC hacia AC. Eso sí es que en caso el piloto toma esa acción, pero también debe verificar el consumo de corriente eléctrica y luego según eso la operación de la DIRU solo en DC. Aquí había representado tal cual las actividades y los datos también del máximo de 78.25 grados de latitud, si es que en caso la aeronave desde ese punto se volvía a encender. Aquí en el panel de operación, según la clase que usted nos enseñó, todo está respaldado de manera técnica en el manual. En esta posición me encontraba en el simulador. Y así concluyó mi video de laboratorio profesor, mis actividades, entendimiento y mis conclusiones. Muchas gracias.